Buenas tardes a todos y bienvenidos aquí a la iglesia de San Clemente, que está anexa a la parroquia nuestra de San Millán. Todos los años, con motivo de la fiesta de San Millán que celebramos mañana, la parroquia se encarga de organizar algunas actividades culturales, entre las que tenemos la de esta tarde, que va a estar a cargo de Miguel Yuste, al que todos conocéis. Tiene muchísimos seguidores, ya lo estoy viendo yo. Él es profesor de Caminos del Románico y especialista en el románico. Así es que, de entrada, te tengo que dar las gracias porque nada más que se le avisó, aceptó la invitación de tener aquí esta conferencia. Vamos a ver, yo tenía problemas con el tema del calor, pero claro, en el momento que entró por allí y le he visto a Miguel en manga de camisa casi aquí, digo, bueno, pues aquí yo creo que no hace mucho frío. Así es que, ¿tenéis frío? Hombre, estamos en el veranillo de San Martín, que hoy es San Martín. Claro. Así es que las temperaturas han subido un poquito. Se nota. Bueno, pues nada más que agradeceros de nuevo la presencia y yo espero que disfrutemos de esta conferencia que Miguel, como especialista del románico, pues va a impartir. Simplemente vengo ahora mismo, digo, porque la cantidad de románico que hay en Segovia. Vengo de Aldea Nueva de Pedraza. ¿Conoces la iglesia? Sí. Oye, no sé si lo conocéis, pero es precioso. Claro. Tiene un románico precioso. Sí. Aldealengua de Pedraza. La catedral de la Sierra la llaman. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues nada más que lo pasemos y disfrutemos bien de esta edad. Gracias, Miguel. Nada. Pues muchas gracias a Jesús, a la parroquia, por, bueno, pues contar conmigo, que desde luego sí, cuando me lo pidieron, pues, ¿cómo voy a decir que no? Además, ¿no? Por varias razones, ¿no? Porque siempre desde esta parroquia a mí me han tratado muy bien y además, bueno, pues es que a mí no es que me guste el románico, es que me apasiona. Entonces, pues, hablar de San Millán, como hice en su momento, o hablar de San Clemente, pues para mí es todo un placer, ¿vale? Entonces, bueno, voy a hablaros en esta ocasión de esta iglesia que, bueno, pues quizás sea más desconocida que otras que tenemos en Segovia, pero yo creo también es de las que podemos decir que es una de las destacadas del románico de Segovia, porque como vamos a ir viendo, pues tiene muchos elementos interesantes esta iglesia, ¿no? Bueno, ya lo ha dicho Jesús, en la provincia de Segovia tenemos un montón de románico y en Segovia también, ¿no? Es verdad que Zamora un poco es la que ha utilizado la bandera de que es la que más iglesias románicas tiene, que solo nos gana a Segovia por una, ¿vale? En realidad, una en pie, ¿vale? De las que tenemos ahora en pie. Pero en realidad Segovia es la que más patrimonio románico tiene, ¿no? La ciudad de Segovia es la que más patrimonio románico tiene porque hay que añadir, además de las iglesias, que es uno de los patrimonios, yo creo que también más conocidos y más interesantes, todo el patrimonio del románico civil. Y ahí no nos gana ninguna ciudad española, ni siquiera europea, ¿no? Entonces, yo creo que también tenemos que estar orgullosos de ser esta ciudad con mucho románico. Pero hoy me voy a centrar en esta iglesia, ¿vale? Que tenemos, o que estamos hoy aquí, ¿no? De lo que fue uno de los suburbios extramuros más importantes también de la ciudad de Segovia, ¿no? Desde la Edad Media, desde su repoblación, estamos hablando de que, aparte de la ciudad amurallada, ¿no? Que es un poco también la más conocida, ¿no? Pues todo lo que van a ser los barrios, los suburbios, extramuros que se van informando en torno a los dos ríos que tiene Segovia, que son el Eresma y el Clamores, ¿no? Bueno, pues va a tener, yo creo que, una especial importancia todo lo que es el desarrollo urbanístico que va a surgir en torno al Clamores, ¿no? Como una zona industrial
manufacturera, ¿no?, asociada a este curso de agua, y también de huertas, ¿no? Entonces ahora toda esta zona de aquí tenemos un paisaje muy cambiado, ¿no? Y quizá ahora nos cuesta hacernos idea de toda esta zona con el río Clamores todavía a cielo abierto, visto, ¿no?, porque ahora le tenemos soterrado en su mayor parte, ¿no? Y claro, pues por un lado salpicado de huertas alrededor de ese arroyo o río Clamores, y bueno, pues todo lo que es esa industria medieval que se generó en torno a los ríos, ¿no?, desde molinos a otro tipo de industrias, ¿no? Entonces, bueno, pues en torno al Clamores, que es todo lo que se ve aquí en este planito, ¿vale?, que vamos a ver todo lo que tenemos por aquí, ¿vale?, es sobre todo la zona que más se desarrolló urbanísticamente desde la Edad Media. Es verdad que también el Eresma lo fue, pero por sus condiciones orográficas, que es un río que queda más encajado, luego perdió importancia respecto a la zona de el Clamores. Así que bueno, pues en esta zona es donde surgen, pues por ejemplo, los barrios con sus parroquias como la de San Millán, Santa Eulalia o San Clemente, ¿no?, que es una iglesia que además, bueno, pues la teníamos en esa zona muy cerquita del arroyo Clamores, que le tenéis aquí dibujado. Aquí tenéis marcada la iglesia de San Clemente. Estaba además en una zona, bueno, pues cercana a lo que se llama el puente de El Verdugo, que en esta zona había dos puentes. Nos tenemos que imaginar, ¿no?, como os he dicho, ese río todavía descubierto, a cielo abierto, y bueno, pues teníamos por un lado aquí este puente, el puente del Verdugo, y luego pues aquí había otro que era el puente de San Millán, que bueno, más o menos era lo que se conoce como la zona de la plaza de San Millán, ¿no?, con la bajada del Carmen. Ahí estaba ese otro puente, ¿no? Y el otro, el puente del Verdugo, pues por la zona más o menos donde desemboca la calle Independencia, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos ese paisaje que imaginarnos, además lleno de huertas en toda esta zona, ¿no? Desde, bueno, pues todo lo que tenemos aquí hasta Santi Spíritus, hasta luego pues la zona también de Santa Eulalia, el Cristo del Mercado, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco el paisaje en el que se creó esta iglesia, junto con otras de los que llamamos esos suburbios de la zona extramuros de la ciudad de Segovia, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos también una imagen para hacernos idea de cómo ha ido cambiando el paisaje de toda esta zona y de cómo ha ido cambiando también la iglesia, ¿no?, que vamos a hablar hoy, ¿no? Que es una iglesia románica, de las que tiene también Segovia, es decir, por lo tanto, tiene un origen medieval, pero también ha tenido su historia, ¿no?, desde, bueno, pues pasando por toda la Edad Media, la Edad Moderna, hasta llegar luego también a la Edad Contemporánea, ¿no? ¿Dónde tenemos aquí en esta vista? Que estamos hablando del famoso grabado de Vingaerde. Bueno, pues la tenéis aquí ubicada, ¿no? Que además ya en este grabado, pues, destaca la torre. La tenemos aquí, la presencia de la torre, con aquí pues, bueno, todo lo que es la iglesia, con su fachada, su galería porticada, y ahí tenemos esa torre que destaca. Para que os ubiquéis también, aquí tenéis la iglesia de San Millán, que también destaca mucho, ¿no?, porque es una de las iglesias más grandes que tenemos aquí en Segovia, ¿no? Pero como os digo, ahora tenemos una imagen de esta iglesia, cuando estamos por fuera, bastante despejadita de edificios alrededor, pero lo cierto es que hasta hace muy poco, hasta las restauraciones de los años 60, pues estuvo con un montón de edificios adosados. Voy enseñando unas imágenes justo antes de las restauraciones que se hicieron a partir de los años 1967, y vais a ver cómo, bueno, pues ha cambiado mucho el paisaje que había alrededor de esta iglesia, ¿no? Mirad, aquí vemos la iglesia, ¿vale?, que como veis, bueno, pues es una imagen parecida, ¿no?, en la que destaca también la presencia de la torre, ¿no?, que la tenemos aquí, y bueno, pues aquí estamos viendo también la fachada, ¿vale? Aquí tenemos la fachada, la zona de la sacristía, pero si os fijáis aquí, justo en la zona donde está ahora la galería porticada, hay una vivienda, ¿no? Una vivienda que, bueno, pues daba a lo que es ahora la calle Acueducto, pero que también estaba sobre la galería porticada, ¿no? Entonces, bueno, pues no solo teníamos esa vivienda sobre la galería porticada, que la tenéis aquí arriba, ¿vale?, toda esta vivienda, sino además también había una especie de galería hecha de madera y de vidrio, ¿vale?, adosada a lo que es el muro de la capilla de San Blas o de la Paz, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un poco todo lo que se fue retirando en esas restauraciones que se hicieron en el año 1967, ¿no? Bueno, lo que tenemos un poco es que esta iglesia que se crearía, pues más o menos a finales del siglo XII, principios del XIII, según algunos otros autores, ¿vale?,
yo la considero más del siglo XII que del siglo XIII, la construcción de la iglesia, y bueno, pues surgió con una función parroquial, ¿no?, que mantuvo hasta el año 1843, es el momento en el que quedó suprimida la parroquia, en este caso la parroquia de San Clemente. Pero bueno, gracias a la Cofradía del Rosario, a partir del año 1850 se consiguió restablecer su uso parroquial, asociado ahora a San Millán, que es, bueno, pues lo que mantenemos hasta la actualidad, ¿no? Como antes ha explicado Jesús, es una iglesia que ahora actualmente también pertenece a San Millán, ¿no? Bueno, luego en el año 1920 fue ocupada por religiosas salesas que procedían de Portugal, y finalmente en el año 1935 a lo que, bueno, todos habéis conocido de la comunidad de María Reparadora, ¿no?, de la María Reparadora, que es un poco también para construir ese convento donde surgen algunos de estos edificios que vemos en esta imagen adosada, ¿no? Esta galería que os he citado, en realidad, pues bueno, fue eso, es construida para dar servicio, ¿no?, a la comunidad de monjas, ¿no? Y esta fue la situación, ¿no?, que se mantuvo hasta, pues, o sea, la década de los años 60, que es cuando se realizó la restauración de toda la iglesia. Se eliminaron todos estos edificios adosados y fue el momento también en el que retiraron el retablo de la capilla de San Blas, ¿vale?, que es, luego hablaré de ella, y en el momento en el que aparecieron las pinturas, que también acabaré hablando de ellas, ¿no? Y bueno, pues esto es un poco el aspecto en el que finalmente quedó la iglesia, ya con todos esos edificios que tenía por un lado adosados, ¿no?, que ha quedado despejada, y además ya también con una modificación de la rasante de la calle, ¿vale?, que se rebajó el nivel, y por eso tenemos ahora la puerta occidental más elevada, pero bueno, todavía podéis verlo en la actualidad, queda el perfil de la escalera, también quedaba por un lado acceso a esa fachada, y bueno, pues un poco también queda indicado que el nivel del suelo del pavimento era un poquito más alto, ¿no? Aquí tenéis esta imagen donde además, pues todavía, como podéis ver, pasaban los coches por aquí, ¿vale? Porque la situación que tenemos en la actualidad, pues es un bonito paseo peatonal en la que pasamos casi todos los días por esta iglesia, y luego hay gente que todavía le cuesta decir, bueno, ¿y cuál es la iglesia de San Clemente? Es decir, pasamos por ella casi todos los días y es una iglesia, pero bueno, pues que es que pasa desapercibida, ¿no? No, en principio no llama la atención cuando esconde varios tesoros, ¿no?, esta iglesia, ¿no? Esta es la planta que tenemos de la iglesia, en la que, bueno, gracias, como os he dicho, a esos procesos de restauración de la década de los años 60, se eliminaron toda esa gran cantidad de edificios y elementos que había adosados, y ahora en su planta la tenemos más o menos en lo que fue su esencia medieval, su esencia románica. Lo único que habría que eliminar es toda esta zona de sacristías, ¿no?, que, bueno, pues lo eliminamos y así nos quedamos con lo que sería la configuración de esta planta en época románica. Esto es lo que se llama una planta de una iglesia románica, pues más o menos sencilla, ¿no? Estamos hablando de una iglesia de una sola nave, que es toda esta parte que tenéis aquí, que es, bueno, por donde estáis la mayoría, ¿vale? Tenemos luego un pseudo transepto o pseudo crucero, ¿vale? Porque como solo tenemos una nave, no tenemos varias naves, pues no se nos genera lo que se llama un transepto en sí, ¿vale? Pero sí que tenemos un espacio destacado frente al ábside, que en planta es todo esto que tenemos aquí, que es justo el espacio en el que estoy yo, ¿no?, que es un espacio también que está presente en lo que es la topografía, la planta de los edificios románicos. Y luego pues ya tenemos el ábside semicircular, ¿vale?, que es justo el que tenemos ahí al fondo, con el retablo que nos está ocultando la mayor parte de ese ábside. Sí que la iglesia, que antes os lo comentabais, la que tenemos ahora, en la que estamos dentro, en esencia es la iglesia románica. Lo único que, bueno, pues en el barroco, en el siglo XVIII, se la redecoró, adaptándola del aspecto que tenemos en la actualidad. Pero bueno, a fin de cuentas, quitando sobre todo esas bóvedas de yesería, mantenemos un poco lo que es también esa esencia de este templo románico, donde además quiero recordar que los muros quedaban acabados, revestidos tanto al interior como al exterior. Sí que todavía mantenemos aquí por lo menos el aspecto de los muros revestidos al interior. En la Edad Media era impensable dejar los muros vistos, tanto al interior como al exterior, ¿vale? Que el aspecto de los muros que tenemos ahora mismo al exterior con la piedra vista fue producto de las restauraciones de, pues bueno, pues de los siglos XIX y XX, ¿no? Y además esto está generando un problema muy grave, ¿vale? El haber dejado los muros desnudos de su piel protectora, y es que se nos están deshaciendo las iglesias, literalmente, ¿eh? Se nos deshacen como terrones de azúcar porque las hemos desprovisto de su piel protectora, tanto al interior como al exterior. Y bueno, pues por un lado las inclemencias del tiempo y por otro
y además esto está siendo ahora muy grave, lo que es la contaminación nos está deshaciendo estas iglesias. Sí que, bueno, pues a los que somos especialistas en románico nos cuesta mucho hacer explicar esto, que la piedra no quedaba a vista, y estamos en ello, ¿no? Intentando demostrar y hacer ver que es muy importante esa piel protectora de los muros, tanto al interior como al exterior. Pero bueno, en este caso, por lo menos el interior le conservamos, ¿no? Y es que cuando les quitamos sobre todo la piel protectora exterior, la humedad ya no solo afecta a la piedra en sí, sino a todo lo que hay al interior, como por ejemplo las pinturas que tiene esta iglesia o San Justo, que yo que las veo año tras año, se van desdibujando, y es por toda la humedad que se va filtrando desde los muros del exterior hacia el interior. Sí que hacemos un poco también ese ejercicio mental de imaginarnos todas las iglesias románicas con sus revestimientos, ¿vale? En este caso, enfoscados de cal al exterior, que, bueno, aparte de un aspecto estético, sobre todo tenía esa finalidad práctica, ¿no? Bueno, he definido un poco esa planta de lo que es de la iglesia, donde además esta iglesia se caracteriza por tener también una torre campanario que está sobre este pseudocrucero, es decir, sobre este espacio, ¿vale? Es decir, justo donde estoy yo aquí abajo, tenemos la torre campanario, que ahora hablaré también un poco más de ella. Y para subir a la torre, tenemos aquí este volumen, ¿vale? Que es justo aquí, esta zona de aquí, por esta puerta, se accede a una escalera de caracol, que es la que permite acceder a la torre campanario. Por lo tanto, tenemos también aquí que es una iglesia que tiene un verdadero alarde arquitectónico, porque en vez de tener la torre en un lateral o en un lado, por ejemplo San Millán, que la tiene en un lateral, la tenemos encima de este cuerpo, ¿vale? Con lo que eso implica a nivel arquitectónico, ¿no? Entonces, en realidad, todos estos muros que tenemos aquí laterales son más gruesos que los del resto de la nave, para poder soportar esa torre, igual que estos arcos que tenemos aquí, tanto el arco de acceso a este pseudocrucero como al ábside son arcos de medio punto, pero también muy gruesos y muy potentes para poder sostener la torre que tenemos en esa parte. Y luego, por otro lado, pues tiene la galería porticada, ¿vale? Que es este espacio que tenemos aquí, y la capilla de San Blas, que hablaré un poquito más de ella, ¿no? Entonces tiene también uno de los elementos más característicos del románico segoviano, que es esa galería porticada, que ahora iremos hablando de ello. Voy a empezar por el exterior, ¿vale? Lo vamos a hacer en fotos, nada más, eso es, más o menos había previsto que ibais a ser muchos, pues era imposible pues llevaros a todos por la iglesia y sobre todo luego ver el interior de la capilla, así que lo vamos a ver esta iglesia a través de fotos, y como la tenéis aquí, pues la podéis ir viendo cualquier otro día, ¿no? Sobre todo además con más luz, porque allá no tenemos luz, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar por el ábside, que en realidad el ábside también es una de las zonas que está más restaurada y que podemos decir que relativamente ha sufrido cambios respecto a lo que pudo ser su aspecto original, ¿no? Entonces, bueno, por un lado aquí os he puesto un dibujo de Abrial del año 1843, donde, bueno, pues podemos ver el aspecto que tenía al menos en el siglo XIX, este ábside, la cabecera, el ábside por fuera, pero mirar cómo estaba antes de la restauración. La cosa ha cambiado bastante, ¿vale? Es decir, la restauración podemos decir que fue relativamente agresiva y que, bueno, pues restauró, en el sentido de restauración, repuso muchos elementos nuevos, ¿no? Porque si os fijáis, por ejemplo, aquí en esta foto, todo lo que es el zócalo que vemos en la actualidad, pues estaba oculto, modificado, ¿no? Y bueno, pues aquí ya tenéis una foto de los años 80, una vez que ha pasado por ese proceso de restauración y con los coches todavía. Es decir, porque como hemos dicho, pues es que hasta hace no mucho en realidad por ahí pasaban los coches, incluso por debajo del acueducto, así que pues aquí lo tenemos. Así que también es algo, yo creo que tenemos que agradecer el que se haya alejado también el tráfico de esta zona, porque eso también es beneficioso en muchos aspectos, pero también para la iglesia, porque de esa manera hemos retirado por lo menos algo la contaminación que puede recibir esta iglesia, ¿no? Y bueno, pues este es el aspecto que tiene en la actualidad el ábside con sus procesos de restauración, pero bueno, le ha devuelto un poco lo que fue su esencia. Ya aquí en este ábside vemos que es una de las iglesias peculiares del románico de Segovia, ¿no? Mira que tenemos mucho románico en Segovia, ¿no? Pero luego tenemos edificios que tienen sus singularidades, sus peculiaridades y que la convierten en ejemplos únicos. La cabecera de San Clemente es una cabecera, la verdad, que bastante peculiar y podríamos decir que casi
un unicum, ¿no? Por varios elementos que tiene, ¿no? Por un lado vemos que la cabecera, el ábside al exterior, nos queda organizado por unos grandes contrafuertes, que son estos que tenemos aquí, que nos dividen como en tres partes, ¿no? El ábside, ¿no? Está este contrafuerte nos lo separa de esta zona, nos genera luego un espacio central y aquí luego tenemos otro contrafuerte que pues, nos ha creado otra tercera parte, ¿no? Contrafuerte que además ya veremos que también ya de por sí son peculiares, porque tienen un remate en la parte superior que no es, bueno, no es habitual, es que es el único caso que nos encontramos aquí en Segovia, ese remate piramidal. Y luego tiene otra peculiaridad, que no sé si os habéis fijado, sobre todo los que sois alumnos míos, ¿no? Porque incido yo mucho en una cuestión, y es que toda iglesia románica estaba obligada a tener una ventana a eje, que mira hacia el este. Pues esta iglesia no lo tiene. Esta iglesia no tiene la ventana a eje, tiene dos, ¿vale? Pero no están a eje, ¿no? Sino que tenemos que en este caso, pues la ventana que está a eje, la ventana a eje tendría que estar aquí y lo que tenemos es una columna, ¿no? Y se ha hecho una organización bastante singular de esta cabecera que entre los espacios que nos han generado esos contrafuertes ha incluido en ese espacio dos ventanas con un gran arco exterior que se acaba apoyando también en una columna gruesa de obra, ¿no? Es una columna que no es de fuste completo, sino de obra. De esta manera, en esta iglesia hemos perdido una de las características que son normales o habituales en el románico, y es tener esa ventana siempre a eje, y luego pues podemos tener otras en los laterales, ¿no? Y aquí se ha creado, por lo tanto, un concepto de simetría muy interesante, ¿vale? Donde encontramos un ejemplo parecido, aunque no igual. Bueno, pues nos tenemos que ir a la ciudad de Soria, a la iglesia de San Juan de Rabaneda, ¿no? Donde también tenemos una iglesia que tiene esta característica de dos ventanas, en este caso que son las que hacen el eje, ¿no? Que el eje por el que tiene que entrar ese primer rayo de luz por la mañana, ¿no? Entonces, bueno, pues es una peculiaridad porque el ejemplo más cercano es el de la iglesia de San Juan de Rabaneda de Soria, pero están hechas las dos de distinta manera, ¿no? Cada uno organiza esas ventanas de distinta manera. Así que aquí ya estamos viendo esa peculiaridad. La otra, lo que os decía, este remate que tenemos aquí de aspecto escamado, ¿no? Cosa que además ha hecho que algunos hayan sugerido que incluso la cubierta de la iglesia, la cubierta original románica, tuviese también este aspecto como otras iglesias, ¿no? Pues por ejemplo de la zona del Duero, de los Cimborrios del Duero, cosa que bueno, pues es muy sugerente, pero en realidad no tenemos datos para pensarlo. Aquí lo único que sabemos es que estos contrafuertes sí que nos han quedado rematados por este aspecto escamado, que es un tipo de acabado, de aspecto que encontramos mucho en el románico de Aquitania, una de las regiones de Francia, ¿no? El románico aquitánico, y todo ello además muy vinculado con el mundo de las cruzadas, ¿no? Entonces ya encontramos otra peculiaridad más en esta iglesia, ¿no? Que tenéis aquí otro detalle de este aspecto escamado. Luego ya, cuando os fijéis en esos contrafuertes con ese aspecto escamado, veréis más cosas por el muro, ¿no? Empezaréis a ver que se ven una serie de marcas, por aquí, otra por aquí, otra por aquí. En realidad se ven bastantes, ¿vale? A lo largo de todo ese muro, ¿no? Que os lo amplío aquí un poquito. Ahora, esto es lo que llamamos marcas de cantero, ¿vale? Estas son las marcas que realizaban los canteros en el momento de labrar los sillares y que así servía para contar cuántos sillares había labrado y poder cobrar acorde al número de sillares que había labrado, ¿no? Es lo que se llama el trabajo a destajo, y bueno, pues cada cantero o cada taller podía tener su marca, y luego pues bueno, pues se contabilizaba antes de ponerlas en la iglesia, y así se cobraba en función de el número de piezas labradas. Así que bueno, pues cuantas más se hiciese, más se cobraba, y cuando no, pues se cobraban menos. No es el único sistema que había en la Edad Media para cobrar por el trabajo, en este caso de cantero, pero sí que era uno de los más habituales. Y evidentemente ahora vemos estas marcas, ¿vale? Pero en la Edad Media no se veían porque, insisto, los muros quedaban rematados con sus enfoscados, y quedaba un poco igual si eso que iba a quedar feo o no, si se veían esas marcas, porque en principio contaban con que no se iban a ver, ¿no? Que es algo que vemos ahora, producto de esas restauraciones mal entendidas de los edificios medievales, ¿no? Luego, otro de los elementos yo creo que también interesantes que ya he citado antes es la torre, ¿no? Lo primero, por su ubicación, sobre todo por su ubicación, ¿no? Donde esta ubicación, que la tenemos sobre este pseudo transepto, este pseudo crucero, pues bueno, pues tampoco es que sea una de las más habituales en general, ¿no? Es verdad que sobre todo por la zona de la Bureba de Burgos nos encontramos este tipo de torres, que quizás de donde hayan llegado ese modelo aquí a Segovia, porque bueno, luego tenemos también, por ejemplo, el caso
caso de la Trinidad, donde también tenemos esa torre cimborrio, ¿no? En esa ubicación, ¿no? Que la estamos viendo aquí, que da, como os digo, también un toque de distinción a esta iglesia, que hemos visto como el grabado de Vinga lo destaca, ¿no? Destaca también esa torre por su ubicación, sobre todo, ¿no? Bueno, la tenemos aquí también, que se la ve desde el ábside, y esta es la parte que os decía, ¿no? Que tenemos aquí, que parece un contrafuerte, que también está haciendo esa función, pero que en realidad lo que tenemos ahí es el usillo, ¿no? Que se accede por esta puerta que tengo yo aquí a mi derecha, que permite acceder al cuerpo de campanas, porque, claro, es decir, necesitamos una torre que pueda subirnos por encima de esta bóveda que tengo yo aquí arriba, ¿no? Entonces es este cuerpo, y si os fijáis, algún día que la veáis, vais a ver que tiene ventanitas, que tiene saeteras para poder iluminar ese cuerpo de escalera, ese usillo, ¿no? Esa escalera de caracol que tenemos ahí. Y por otro lado, también se ve ya en esta imagen, ¿no? Lo que os decía, al final, como tenemos la torre en esta ubicación en realidad delicada para la arquitectura de la iglesia, pues tiene una serie de sistemas de refuerzo. Mayoritariamente lo que es la nave está construida con el sistema de mampostería, ¿vale? Pero ya vemos que en la cabecera y en esta parte del edificio se ha utilizado la sillería, ¿no? Para crear, lo primero, una mayor durabilidad y una mayor resistencia, además teniendo en cuenta que hay que soportar aquí la torre. Y además esa torre la hemos reforzado con lo que se llama un arco ciego, que por un lado permite abaratar material, porque es, bueno, pues ya no hemos rellenado todo ese espacio que nos queda debajo del arco de piedra, nos permite abaratar material, pero a la vez reforzar la torre, y además con el uso del arco apuntado que siempre, ya sabéis los que me conocéis, insisto, el arco apuntado es el arco utilizado estadísticamente en mayor número en el románico, ¿no? Y el arco apuntado no es gótico, el arco apuntado por sí solo no es gótico, el arco apuntado es el arco que más se utiliza en el románico porque lo descubren hacia el siglo XII y funciona un poco mejor que el arco de medio punto, y por lo tanto incorporan también a la arquitectura románica, ¿no? Y aquí, bueno, pues vemos ese ejemplo de arco apuntado, que en este caso es lo que se llama un arco ciego de refuerzo para poder sostener esa torre. Aquí estáis viendo también el cuerpo del usillo, que pues eso es como una especie de contrafuerte, pero está hueco, para poder albergar al interior lo que es esa escalera, ¿no? Que lleva hasta el cuerpo de campanas. Toda la parte superior, porque toda esta parte inferior sí que la tenemos en su estado original, incluso todo lo que es el cuerpo del usillo, pero la parte superior está completamente transformada, está reformada. Esta torre, la verdad, que ha sufrido mucho. En realidad, toda iglesia románica siempre podía ser objeto de un uso militar. Lo primero, hay que ponernos un poco en contexto, donde la mayor parte de las construcciones de la Edad Media estaban construidas en madera, adobe, entramado de madera, y las iglesias, por tanto, eran los edificios más sólidos que había. Entonces, en caso de necesidad, militar, pues se convierten en lugares de refugio, ¿no? Y además, como muchas de ellas tenían torre campanario, pues además se podían utilizar militarmente también esas torres, ¿no? Como torres vigía o como torres también donde defenderse. Y esto es algo que, bueno, pues se ha dado a lo largo de la historia en la mayor parte de las iglesias románicas, y sobre todo aquellas que estaban enclavadas en ciudades como Segovia, ¿no? Que han tenido también su historia militar. Yo creo que aquí tenemos, de hecho, uno de los mejores ejemplos, que fue la desaparecida catedral románica, que se utilizó como fortaleza frente al Alcázar, ¿no? Porque la antigua catedral románica de Segovia no estaba donde está ahora la catedral gótica, sino que estaba justo en la explanada enfrente del Alcázar, ¿no? Y bueno, pues se utilizó en la guerra de los comuneros, ¿no? Entre otras etapas militares. Pues a esta iglesia y a esta torre ha tenido una historia también militar, podemos decir que muy interesante, ¿no? En la guerra de la independencia, ¿vale?, que estamos hablando a partir del año 1808, sirvió de refugio a las tropas españolas, ¿no? Esta iglesia y la torre, ¿no? ¿Vale? Y por ello sufrió desperfectos, ¿vale?, que fueron arreglados, sabemos que fueron arreglados en el año 1812, ¿no? Pero ahí no acabó la cosa, porque en el año 1837 también tuvo uso durante las guerras carlistas. De hecho, fue utilizada como fortín por parte de los absolutistas que estaban enfrentados, en este caso con los defensores de la ciudad, que estaban atrincherados a la puerta de San Martín, ¿no? Y bueno, pues en como os decía, en este momento, también sufrió ataques. Y si os fijaros cualquier día que salgáis, sobre todo con luz, vais a ver todavía los impactos todavía en la torre, ¿no? Si os fijáis en estos agujeritos,
¿vale? Esos son esos impactos de esa artillería durante estas guerras. Sí que en esta fase, estas etapas de uso militar de la torre, lo que han hecho es que se perdiese su aspecto originario, porque sabemos que tenía un remate de troneras de campanario gótico que, bueno, pues tras estos procesos bélicos se acabó arruinando y se tuvo que reparar con el aspecto que tenemos ahora, ¿no? Mayoritariamente además en ladrillo, ¿no? Y entonces, bueno, pues como curiosidad, como os digo, no sé si os habéis fijado que están todavía, que son visibles esos impactos, que la restauración además se quedaron así, ¿no? Para que pudiese verse esa otra parte de la historia de la iglesia, ¿no? Y vamos a ir ahora, nos vamos moviendo virtualmente, que estáis aquí sentados, que espero que no paséis mucho frío si no os juntáis más, ¿eh? ¿Vale? Es decir, nos vamos a ir moviendo virtualmente y vamos a ir hacia la fachada occidental, es decir, justo hacia la fachada que nos queda al otro lado, ¿no? A la zona occidental, ¿no? Donde tenemos una fachada, pues bueno, pues muy románica en general, ¿no? Y además muy imponente, ¿no? Como ahora además nos queda con mayor esbeltez, mayor altura, ¿no? Por lo que os dije, ¿no? Que de cómo ha cambiado la altura de la calle, pues tenemos una fachada, pues bueno, bastante impresionante, muy de tipo italiano, como se suele decir, ¿no? Porque mantiene su remate a triángulo, ¿no? Con el piñón triangular en la parte superior, y bueno, pues está compuesta por un lado de la puerta, que fue, como digo, una puerta de uso principal, pero en el momento en el que la calle se rebajó quedó sin uso, ¿vale? Y se quedó tapiada, pero hasta ese momento, como os digo, sí que tenía un uso. Donde está la puerta, una puerta que se llama avanzada, con su tejaroz en la parte de arriba, y una ventana, que ya estáis viendo por el ladrillo que se ve, que también ha sufrido una restauración importante a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos esa puerta en la parte inferior y la ventana, ¿no? Y lo que, bueno, pues destaca es la puerta, ¿no? Que es una puerta muy característica del románico de Segovia, que está compuesta por el arco interior, ¿vale? Y luego otras dos arquivoltas y su chambrana exterior. Tenía columnas acodilladas, que es esto que tenemos aquí, una, y la otra que ha desaparecido, pero que la tuvo, ¿no? Y esas columnas tenían sus capiteles que, pues igualmente, este de aquí ha desaparecido y este se conserva, que es muy sencillito, ¿no? Y luego, pues el tejaroz, que es esto que tenemos aquí, en la parte de arriba, compuesto de canecillos, ¿vale? Metopas y cobijas. Vale, lo vamos a ir viendo. Esta portada destaca por su gran decoración de elementos vegetales, de entrelazos, ¿vale? De entrelazos vegetales que nos decoran lo que se llama la rosca, que es esta parte que tenemos aquí, de los arcos, ¿no? Cada una de las dovelas, cada una de esas caras de las dovelas nos quedan decoradas por esa gran profusión vegetal, que por un lado es muy característico del románico de Segovia y de su provincia, ¿no? Una de las cosas también que caracteriza al románico de Segovia es esta decoración a base de elementos vegetales, de tallos que van formando como clipios, ¿no? Y tienen una especie de tendencia al horror vacui, que se llama, a llenar todo el espacio de esas roscas, ¿no? Y además, bueno, buscando también un esquema muy clásico del románico, que es la combinación entre lo que es rosca, en este caso decorada, y la combinación con el baquetón o bocel, que es el que coincide, además, con las columnas, ¿no? Y así se mantiene esa especie de simetría y de continuidad de la sección circular de la columna por el arco con ese bocel o baquetón, ¿no? Que estamos viendo aquí. Y a su vez, pues luego tenemos ya esta rosca también decorada con esos tallos vegetales que nos crean esa gran maraña vegetal, y a su vez luego tenemos lo que se llama una pequeña moldura traslosada, también con una decoración más sencilla de flores. Esto hay autores que lo han relacionado con una portada que está actualmente en el Museo Marès de Barcelona. Es esta que tenéis aquí, ¿vale? A ver, esta que está ahora en el Museo Marès, que en realidad no tenemos muy claro cómo llegó hasta allí, sabemos que ingresó por compra en el museo, y que procede de Segovia, ¿vale? Que es una portada que procede de Segovia. Lo más probable, ¿vale?, es que proceda de la desmantelada iglesia de San Facundo. ¿Os situáis dónde está esta plaza? ¿Vale? Pues esa plaza está ahí porque en realidad había una iglesia, pero bueno, la modernidad y las nuevas alineaciones pues hizo que se desmantelase, las nuevas alineaciones de calle, esta iglesia, ¿no? Entonces hay algún autor que propone que esta portada que está ahora allí en Barcelona procede de esta iglesia, ¿no? Lo que nos interesa de nuevo es ese parecido de esa decoración, que en realidad, bueno, pues esto no deja de ser una curiosidad, ¿no? Que coincida con este arco que tenemos descontextualizado en Barcelona, porque es una
decoración que en realidad nos encontramos en muchísimas iglesias de Segovia, tanto de Segovia capital como de la provincia, y de hecho es un poco también lo que permite afirmar que esta portada que está en Barcelona viene de Segovia, ¿no? Entonces, bueno, pues ese carácter también decorativo de este tipo de roscas, ¿no? Que es muy bonito. Lo que pasa es que esta, la de el Museo Marés, aparte de elementos vegetales, también incorpora decoración de animales, ¿no? De decoración zoomorfa, que, bueno, pues en algunas iglesias de Segovia también nos la encontramos, ¿no? Y luego, pues también destaca ese tejaroz, esa pequeña cornisa que tenemos sobre la portada, donde además es otro de los elementos también donde se desarrolla mucho la decoración en el románico de Segovia y de su provincia, ¿no? Donde, pues por un lado tenemos que se decoran con escultura los canecillos, que son todas estas piezas que sobresalen, esas ménsulas que soportan en sí la cornisa, luego toda la cornisa, que generalmente también en el románico segoviano está decorada, en este caso vemos unas flores escritas en clipios, y bueno, pues las metopas, en este caso, también las tenemos decoradas con decoración fundamentalmente vegetal. En muchas iglesias, además de estos elementos, muchas iglesias de Segovia, también se nos decoran las cobijas, que no sería el caso. La cobija es este espacio que nos queda aquí, ¿vale? Este espacio también cuadradito. Aquí hay algo que me resulta muy gracioso de esta cornisa, que no sé si algunos habéis fijado también, ¿vale? Y es, bueno, os la voy a ampliar, y os voy a ampliar este canecillo que tenemos aquí, ¿vale? Que es este de aquí. Eso es un grifo. Lo que pasa es que el restaurador, como no sabía lo que era, lo puso al revés, ¿vale? Está al revés el grifo, ¿vale? Es decir, este le tenemos que dar la vuelta y ahora se identifica mejor. Le falta la cabeza, ¿vale? Pero esto es un grifo, que es un ser mitológico que se representa mucho en el románico, donde, bueno, pues tenemos que esto es el cuerpo de león, un león alado, ¿vale? Y luego le faltaría la cabeza, que es una cabeza de águila, ¿vale? Que es lo que le falta porque se ha fracturado. Pero como os digo, pues cuando no se entiende qué tipo de animal hay representado, pues da a este tipo de errores, y ya digo, os podéis fijar que está ahí incorporado, da la vuelta. Eso no es original de la Edad Media. En la Edad Media sabían perfectamente lo que era un grifo, cuál es la postura, ¿no? Que es esta postura que se llama de un grifo rampante. Sí que eso, bueno, pues entendemos que es del momento de la restauración, yo creo que del año 1967 o de alguna restauración anterior, pero bueno, yo creo que es del año 1967. Es verdad que el resto de canecillos sí que están más o menos colocados, están todos muy golpeados, ¿vale? Pero ese pues le colocaron al revés, ¿no? Y ahora que si le damos la vuelta lo veis, ¿no? Mira, se ve aquí muy bien el cuerpo del león, ¿no? Con el rabo, que es muy habitual que le meta por debajo de las patas traseras y venga hacia aquí arriba rematada en un penacho. Aquí se ven las alas, que parten de lo que son las patas delanteras del león, que está apoyado en un punto de apoyo, y bueno, pues justo lo que faltaría es la cabeza, que se ha fracturado, se ha perdido, ¿no? Otro elemento curioso también de la iglesia es, si os fijáis, ¿no? En toda esta parte de aquí, ¿vale? Os vais a dar cuenta cómo la nave ha sido recrecida en altura, ¿no? Entiendo que además para poder ubicar las bóvedas que tenemos ahora en la actualidad, ¿no? Estas bóvedas barrocas, ¿no? Lo primero, si os fijáis, mirad, aquí tenemos restos de lo que fueron los canecillos originales de la cornisa románica, ¿no? Por lo tanto, ya nos está indicando que la altura original de la iglesia venía por aquí, y además, si os fijáis bien, a pesar de los revocos de las restauraciones, se distingue todavía muy bien un cambio de piedra, de aparejo, ¿no? Que nos está indicando ese recrecio. Esto es algo bastante habitual, ¿no? El recrecer las cubiertas, los retejados, son uno de los cambios históricos que más han sufrido las iglesias románicas, y bueno, pues a veces nos quedan testigos de lo que fue la altura original. Ha crecido en altura la iglesia, tampoco demasiado, pero bueno, ha crecido en altura a partir del barroco. Por otro lado, tenemos la galería porticada, que es otro de los elementos también, yo creo que más destacados que tenemos en el románico, este tipo de galerías porticadas, que la galería, en este caso de San Clemente, podemos decir que es una de las más sencillas, ¿no? Y muy relacionada también con la galería y a su vez con la iglesia en general, ¿no? Las dos iglesias de la Trinidad y de San Clemente están bastante relacionadas, porque las dos son ejemplos de iglesia de una sola nave, que tienen también la torre sobre la zona del crucero, y tiene una galería porticada también muy similar unas a otras. Incluso hay autores que proponen que fueron construidas por el mismo taller constructivo. Ya me gustaría tener esa documentación, pero bueno, ahí tenemos también ese parecido que es muy sugerente para hacer este tipo de, por lo menos, paralelismos, ¿no? Esto es una galería porticada que ahora iré también un poco definiendo el por qué la tenemos ahí, ¿vale? Que es en este caso muy sencillita, ¿no? Donde tenemos que tenía dos puertas de acceso, porque las galerías porticadas se caracterizan por ser un espacio que se nos genera a través de arco, pero que no son accesibles todos los arcos, ¿no? Es decir, tenemos unos arcos que están apoyados sobre un banco,
¿vale? Y luego tenemos unas puertas. Pues esta galería porticada tenía dos puertas, al menos dos puertas. Esta, que sería la de acceso por el sur, pero esta también la occidental. Vuelvo a insistir que el nivel de calle ha bajado y ahora también ha quedado sin uso, queda una especie de balcón, ¿no?, que mira a la calle, pero que sería un acceso también a esta galería porticada. Igual también que la de la Trinidad tiene la esquina, el ángulo achaflanado y luego decorado con una columnita. Y bueno, pues este sería ya el frente sur, que nos queda organizado con 3 arcos a la izquierda, la puerta, y un arco a la derecha, ¿no? Y en este caso, bueno, es sencilla por su composición arquitectónica, pero también porque es una de las que no tiene capiteles historiados, ¿no? Los capiteles que tiene, en este caso, la galería porticada son todos vegetales, muy sencillitos, se habla de esa influencia ya de la estética cisterciense, y el caso es que los capiteles tienen las mismas características y el mismo estilo que los que podemos ver también en la cabecera, en el ábside por fuera. Así que sabemos que la galería porticada es un elemento que se adosa en una segunda fase, ¿vale?, pero no muy alejada en el tiempo de la construcción de la iglesia, ¿eh? Eso también nos lo está indicando, ¿no? Y luego la puerta por la que habéis entrado, que también es una puerta muy característica del románico, con lo que es el arco interior y 2 arquivoltas. Nos queda doblada y de nuevo veis también ese esquema muy románico de que la zona de las columnas acodilladas es la que se hace corresponder con esa arquivolta decorada con el bocel o baquetón, ¿no? En este caso tiene una decoración vegetal más sencilla que la portada occidental, es decir, no vemos esa maraña vegetal, como os he dicho, también característica del románico de Segovia, pero bueno, seguimos teniendo decoración vegetal de flores inscritas en clipios, menos enmarañadas, ¿vale? Y vamos a ir pasando, yo creo que a uno de los elementos más interesantes y más importantes que tiene esta iglesia, que es esa capilla que tenemos ahí, que es la capilla de San Blas. Pero si me lo permitís voy a beber agua primero. Esta que es la que está fría, voy a coger esta. La capilla de San Blas yo creo que es el elemento más interesante que tiene también esta iglesia y voy a contextualizarla para poder entenderla, ¿vale? Porque la capilla de San Blas es lo que nos queda justo aquí, en esta parte de la iglesia, lo que se ve desde fuera, que es este volumen que tenemos aquí, y lo que vemos en planta es esto que tenemos aquí, ¿vale? Esta capilla hay que entenderla bien en lo que fue su contexto medieval, porque ahora ha cambiado mucho el contexto de lo que fue esta capilla en la Edad Media para comprender muchas cosas de esta capilla, ¿vale? Porque en realidad esta capilla es una capilla funeraria y, por lo tanto, es un espacio considerado del exterior del templo, ¿vale? Aunque ahora lo tengamos comunicado con el interior, esta no fue la situación que tuvo en el románico. Vamos a ponernos en contexto, ¿vale? Os voy a hablar, aunque sea un poco rápido, de la historia del enterramiento cristiano, ¿no? Los primeros cristianos, cuando surge el cristianismo, todavía en época romana, se entierran según los modos y las leyes romanas, ¿no? Se entierran en los cementerios romanos que están siempre en el exterior de las ciudades, ¿vale? Está prohibido enterrar en el interior de las ciudades romanas, se considera un recinto sagrado, lo que se llama el pomerium sagrado, y entonces los cementerios cristianos, siguiendo esas leyes romanas, estaban también todos a las afueras de las ciudades, ¿no? Y además, generalmente junto a una vía de comunicación, a las famosas vías romanas de acceso a esa ciudad, pues ahí es donde estaban esos cementerios, ¿no? Sí que esos son los primeros cementerios del cristianismo, donde además en muchos de esos cementerios se enterraron pues mártires, santos, etcétera, ¿no? Y entonces sobre y junto a la tumba de estos santos y mártires empezarán a surgir iglesias, ¿no? Y esto lleva también a otro proceso, que es que los cristianos normales, los que no son santos, mártires, van a querer también enterrarse junto a esos santos. Es lo que se llama el enterramiento ad santos, ¿no? En principio, como digo, todo esto es un proceso que se da a las afueras de la ciudad, pero en el interior empiezan a surgir también las iglesias parroquiales, las catedrales, y en muchas ocasiones ese obispo también muere en santidad y se le permite enterrarse en el interior de esa iglesia, porque estamos hablando de un santo cuya alma ya ha ido al cielo, ¿no? Entonces,
los cristianos también quieren enterrarse junto a esos santos, ¿no? Lo que se llama enterramientos ad santos junto al santo. De esta manera se asiste a lo que se llama la conquista del espacio funerario interior de las iglesias y se llenan todo el interior de las iglesias de enterramientos, ¿no? Con las incomodidades que eso conllevaba, con sus altares, sus velatorios, etcétera, ¿no? Y se empezó a convertir en torno al siglo V y VI en un auténtico problema, ¿no? De donde el espacio interior de las iglesias, que estaba destinado al desarrollo de la liturgia, se convertía en un auténtico quebradero de espacio, de cabeza, ¿no? Para poder desarrollar esa liturgia que había sido, ese espacio había sido conquistado por el mundo funerario. Sí que a partir del siglo VI, en concreto, a partir del año 561 del Concilio de Braga, se prohíbe taxativamente el enterramiento en el interior de las iglesias, ¿no? Es algo que además es algo que un fenómeno que por lo menos por escrito empieza en la península ibérica, en Braga, y que rápidamente se extiende por todo el cristianismo europeo, ¿no? Entonces se prohíbe el enterramiento en el interior de las iglesias. Bueno, vale, se ha prohibido el enterramiento en el interior de las iglesias, pero habrá que solucionar el problema de dónde se entierra, ¿no? Dónde se da enterramiento cristiano, ¿no? Pues ahí es donde surge lo que se llama el atrio, ¿vale? Y ahora vais a entender, porque aquí en Segovia llamamos atrio a las galerías porticadas, cuando en realidad son galerías porticadas, ¿vale? Porque el atrio es un concepto más amplio, ¿no? Esta legislación, que es de época, bueno, hispano-visigoda, ¿vale? Prohíbe el enterramiento en el interior de las iglesias, pero dota de un espacio concreto a las iglesias para su enterramiento. Eso es lo que se llama el atrio. Es una dotación de terreno que toda iglesia cristiana tiene que tener alrededor de la iglesia. 12 pasos alrededor de la iglesia, que de hecho se irán ampliando hasta luego tener 72 pasos. Bueno, ese espacio puede ser más grande o pequeño en función también de la comunidad cristiana, ¿no? A la que va a albergar, ¿no? Entonces, toda iglesia desde la Edad Media está, desde este momento, desde el siglo VI, obligado a tener ese espacio que tiene que quedar amojonado, tiene que quedar delimitado por 12 cruces discoideas, ¿no? Y ese espacio es el que llamamos el atrio, ¿vale? Que es el cementerio alrededor de las iglesias. Atrio, que además en Segovia, en muchas otras ciudades también, conservamos hasta la actualidad en forma de las plazas que tienen todas las iglesias románicas. Es decir, ese atrio más o menos se ha ido respetando a lo largo de los siglos porque son lugares de enterramiento, son lugares sagrados, ¿vale? Pero sí, dentro del atrio va a haber lo que se llaman lugares más importantes, lugares privilegiados de enterramiento unos respecto a otros. A ver ese de ahí, ¿cómo va? Vale. Se acopla ahí, ¿no? Vamos a ver si nos deja. No sé yo. Bueno, eso es lo que... Bueno, estamos en el atrio y va a surgir lo que se llaman zonas de enterramiento privilegiado. Van a estar unas zonas más cotizadas que otras. ¿Cuáles van a ser esas zonas más cotizadas? Por un lado, todo lo que esté alrededor del ábside, que es la zona más importante y más sagrada de toda la iglesia. Y por otro, las puertas. Por el otro lado, lo que son las puertas, ¿vale? Porque, bueno, pues como todo cristiano está esperando el juicio final, ¿vale? Juicio final que además está relacionado con esa ventana que os dije ¿vale? Pues de esta manera sí, soy el primero en entrar, ¿no? ¿Vale? Al estar junto a esa puerta, ¿no? De esa manera, pues van a surgir una serie de estructuras en esas puertas como lugares de enterramiento privilegiado, lo que son nártex, pórticos y, en el caso de Segovia, galerías porticadas, ¿vale? Que son lugares de enterramiento, entre otras muchas funciones, ¿no? Bueno, aquí tenéis un ejemplo de una iglesia que en este caso es de la Comunidad de Madrid, pero os podéis hacer una idea de que todas las galerías porticadas de Segovia están llenas también de enterramientos desde la Edad Media, ¿no? Esto se cumplió más o menos hasta mediados del siglo XII o XIII, donde poco a poco se volvió a intentar ocupar el espacio interior de las iglesias como lugar de enterramiento. Y es en este umbral del siglo XII o XIII donde nos ubicamos con esta iglesia, ¿vale? Donde es verdad que luego el gótico va a desarrollar todas esas capillas funerarias ya como espacio interior, pero hasta llegar ahí se van a buscar fórmulas que están en el umbral de la prohibición, ¿vale? Es lo que vamos a llamar también las capillas funerarias de época románica, ¿no? Nos vamos a poner en situación, esta es la planta de la iglesia en su primera fase constructiva. Tenemos la iglesia con su nave, su pseudo crucero, su ábside, su torre y nos imaginamos su atrio alrededor. Que por cierto, ya sabemos por qué llamamos a las galerías porticadas atrios, estamos llamando a la parte por el todo, pero en realidad el atrio es todo el espacio que tenemos alrededor de la iglesia. Sí que esta iglesia de San Clemente
tenía su atrio alrededor, que bueno, pues más o menos ha pervivido una especie de plaza que tenemos aquí alrededor, ¿no? Y todo este espacio que tenemos aquí, por lo tanto, es un espacio funerario, ¿vale? Todo es el espacio exterior, el espacio funerario, que es el espacio donde se van a construir dos estructuras de carácter funerario. Por un lado, la galería porticada, y por otro lado, la capilla de San Blas o de la Paz, como espacio, por lo tanto, funerario y perteneciente al exterior del templo, es decir, es legalmente un espacio del atrio. Un espacio del atrio que hemos cubierto y hemos monumentalizado. No tengo muy claro, porque haría falta realizar excavaciones arqueológicas, qué es lo que se construyó antes, si la capilla de San Blas primero y luego la galería porticada, o al revés, primero la galería porticada y luego la capilla de San Blas. Sí que está claro que se hacen dos fases distintas, pero bueno, ahora mismo la restauración de los muros no permite obtener una buena lectura de ellos y sería necesario realizar alguna cata que otra arqueológica. Pero bueno, nos da igual, porque en cualquier caso son elementos que se construirían muy cercanos uno del otro, ¿vale? Como espacios funerarios. Y aquí es donde viene algo que hay que comprender y que os lo he dibujado aquí en la planta. La capilla de San Blas, que ahora accedemos por aquí, por este arco de época moderna, no se accedía desde aquí, porque en tal no cumpliría lo legal. Si es una capilla funeraria, no puede tener acceso desde el interior del templo. Está considerado parte del atrio, ¿vale? Sí que aquí lo que existía es un muro, ¿vale? Que después, cuando va cambiando las costumbres cristianas, ¿vale? Pues se abrió, pero de manera originaria aquí lo que teníamos es un muro, ¿vale? De cierre. ¿Por dónde se accedía a esa capilla? Que tenemos otros ejemplos también constatados de esta manera. Pues por una puerta que estaba aquí, comunicada con la galería porticada, es decir, con el espacio funerario, ¿vale? Es decir, estaba o no construida de manera inicial la galería porticada, pero el acceso a la capilla era por aquí. Por lo tanto, está muy claro y es muy evidente que esto era una capilla de carácter funerario, ¿no? Cuando salgáis, que algunos os habéis dado cuenta ya según habéis entrado, ¿vale? Os vais a fijar, según salís a la izquierda, vais a ver que todavía quedan los indicios de lo que fue el acceso original a la capilla de San Blas, ¿vale? Que se hacía desde el exterior, desde ese muro que nos queda, pues bueno, pues ahí, ¿no? Entonces ahí tenemos remarcado ese carácter funerario, ¿vale? Que tenemos como espacio perteneciente al atrio. Lo que pasa es que es una manera de monumentalizar y de empezar a conquistar el espacio interior. Es decir, lo de las capillas del gótico tiene su origen en estos iniciales espacios de las capillas funerarias de época románica. Tenemos varios ejemplos, ¿no? Pero así por poneros también otro similar, muy interesante, que también tiene pinturas de iconografía claramente funeraria, la iglesia de San Nicolás de Segovia. La capilla que tenemos debajo de la torre también es una capilla funeraria que además se acompañó con unas pinturas que no son visibles en la actualidad, es una pena, pero muy interesantes de carácter funerario. Sería un caso muy similar al que tenemos aquí en San Clemente. Y se conocen también otros muchos ejemplos. Es verdad que poco estudiados de momento de este tipo de capillas funerarias, sí que por eso también esta iglesia tiene un valor excepcional por conservar además esta capilla. Es verdad que desvirtualizada de lo que fue su acceso originario, pero bueno, pues ya con este proceso mental que estamos haciendo de que se accedía desde la galería porticada, pues ya nos lo podemos imaginar, ¿no? Entonces, por lo tanto, es una capilla funeraria seguramente pagado lo que se llama por un comitente o por una familia, de la cual no sabemos su nombre, ¿no? Que, bueno, pues ya lo paga con una especie de panteón familiar o panteón funerario, y entre las cuales estaría también el dotarle de pinturas, que en realidad son pinturas que también tienen un trasfondo funerario, ¿vale? Porque esta capilla se la va a dotar de unas magníficas y excelentes pinturas que algunos consideran góticas, pero que en realidad son tardorrománicas, aunque estemos en el siglo XIII, que es cuando se construyen estos elementos, tanto la capilla como el atrio, en realidad estamos todavía en lo que son pinturas románicas, en lo que se llaman pinturas tardorrománicas, estas pinturas. Seguramente estaría toda ella, la capilla, pintada, ¿no? Como la mayor parte de las iglesias, que en realidad la mayor parte de las iglesias al interior también iban pintadas. Lo que pasa que, bueno, esa es otra historia que las hemos ido perdiendo a lo largo del tiempo, esas pinturas, ¿no? Y en este caso, pues yo creo que también iría toda ella pintada, aunque solo hemos conservado lo que es la zona del ábside, porque es una capillita que va a tener su tramo tiene su ábside, es esto lo que tenemos aquí en planta, un pequeño tramo presbiterial y una pequeñita nave, que tiene esa bóveda de arista con nervaduras, que viene ahí dibujada, ¿no? Pues las pinturas que se conservan en la actualidad lo tenemos en el ábside, es toda esta parte de aquí, en los muros del ábside, justo a los lados de la ventana, y luego también en el
la bóveda de cañón apuntado del tramo presbiterial, ¿no? Y tenemos un programa iconográfico pues muy románico, además, ¿no? Por un lado, todavía en un estilo románico y con un programa iconográfico muy habitual y muy característico del románico y que nos podríamos encontrar en la mayor parte de las iglesias románicas. De hecho, en la zona de la cabecera tenemos un programa iconográfico muy similar al que nos encontramos en San Justo de Segovia, pero bueno, iglesias como San Clemente de Taúl, y bueno, podríamos enumerar un montón de ejemplos, ¿no? Os pongo el esquema que hizo Santiago Manzarbetia, que es el primero que estudió, uno de los primeros que estudió estas pinturas. Es verdad que el Marqués de Lozoya también lo hizo en el momento de su descubrimiento, pero bueno, os pongo este esquema que es muy didáctico y lo podemos ir viendo también con las pinturas. En la zona de la bóveda de cascarón, que es toda esta zona que tenemos aquí, ¿vale? En este caso de perfil apuntado, porque se está utilizando el arco apuntado, la bóveda de cañón apuntado y la de horno del ábside, pues también nos mantiene ese perfil apuntado. Tenemos una de las iconografías más habituales y tradicionales del románico, que es una Maiestas Domini, un Pantocrator, rodeado de mandorla, bendiciendo con su mano derecha y el libro en la otra, que es el libro del Apocalipsis, el libro de los 7 sellos, porque esta es una visión apocalíptica, porque, como es habitual, nos aparece rodeada del tetramorfo, las 4 formas que aparecerán junto a Cristo el día de la parusía, el día de la segunda venida, según se nos describe en el Apocalipsis, que a su vez está basado en la visión de Ezequiel, ¿vale? Entonces aparecen esas 4 formas que después la exégesis cristiana, los padres de la Iglesia, identificaron con los 4 evangelistas, ¿no? Pero en principio está haciendo alusión a esas 4 formas que aparecerán junto a Cristo el día de la segunda venida, que son, por un lado, esa forma de ángel, de león, de toro y de águila, ¿no? Con su identificación, ¿vale? En Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿vale? Por la exégesis, ¿no? El primero que lo hizo fue Ireneo, pero sobre todo el que va a quedar en esa identificación artista es la de San Jerónimo, ¿no? Que nos va a identificar con esos 4 evangelistas. Y luego los laterales, a ver que se me va. En los laterales tenemos un serafín que se conserva más o menos bien y otro serafín aquí, ¿no? Dándonos también ese marco temporal del Apocalipsis, ¿vale? Es decir, tenemos ese plano celestial. Y entre medias van a aparecer, como es habitual en la iconografía románica, lo que se llaman los intercesores, ¿vale? Unos intermediarios. Y en este caso tenemos una iconografía que es un poco más compleja y debatida en cuanto a su interpretación. Que, bueno, pues lo que tenemos aquí es que conservamos 3, porque hubo más, 3 figuras que están sentadas y que tienen arquitecturas dibujadas, ¿no? Arquitecturas en la mano, lo que se llaman maquetas de iglesia, ¿no? Este tipo de iconografía puede o se ha llevado a su interpretación de varias maneras, ¿no? Por un lado, se les ha identificado como los apóstoles. Es verdad que es lo habitual en el románico, ¿no? Encontrarte debajo de esa imagen de la segunda venida de Cristo a los apóstoles como los intercesores, ¿no? Pero no se ajusta a la iconografía habitual de los apóstoles. Los apóstoles no es normal que lleven arquitecturas en la mano, ¿no? Suelen llevar otros elementos, pero no arquitectura. Así que yo descartaba directamente esa interpretación. También se ha vinculado con la transfiguración de Cristo en el Monte Tabor, que también os digo que no se ajusta a esa interpretación. Esa iconografía no se ajusta a esa interpretación. Lo más probable es lo que se ha propuesto de que estos son los padres de la Iglesia, varios padres de la Iglesia, padres del siglo II y III, entre los cuales se considera uno de los padres de la Iglesia también tempranos del cristianismo a San Clemente, a quien está abocada esta Iglesia. Entonces habría que tener en cuenta que tendríamos 3 aquí, al menos otros 3 aquí, y seguramente en todo lo que lo estáis viendo aquí, en todo el muro del presbiterio, continuaría esa iconografía con más padres de la Iglesia. Esto es muy habitual tanto en la iconografía bizantina como en la románica, la de presentar a los padres de la Iglesia, a los doctores de la Iglesia, con maquetas de la Iglesia. Son los padres de la Iglesia que entregan a Cristo esa Iglesia, ¿no? Esas arquitecturas que son iglesias. Y luego en la bóveda del tramo presbiterial tenemos la iconografía, yo creo que también más interesante y que más ha llamado la atención, que es el árbol de Jesé. Le tenéis en este esquema, que ahora ese casi le vamos a ir viendo, ¿no? Que de momento os le esbozo el esquema, donde tenemos a Jesé aquí recostado, ¿vale? De él sale un tronco, como primera flor, ¿no? De ese tallo es el rey David, ¿vale? Y
después insertados en una especie de clípeos que se van generando con las ramas de ese tronco, ¿no? Aparecen en este caso todo lo que es la descendencia de David, hasta llegar a la Virgen María que tenemos aquí, ¿no? La Virgen María con el Espíritu Santo, la tenemos aquí representado, y luego los 7 dones del Espíritu Santo, ¿no? Porque aparecen otras 6 palomas y así se nos complementa con los 7 dones del Espíritu Santo, ¿no? Esto es una iconografía que es muy habitual en el gótico, pero que realmente se empezó a desarrollar en el románico, y eso generalmente se olvida. Es verdad que no de esta manera tan desarrollada, porque lo habitual en el románico es encontrarnos a Jesús, un pequeño tronco y luego la Virgen, ¿no? Y aquí se nos ha desarrollado como un auténtico árbol genealógico, ¿vale? En este caso, toda esta iconografía. Claro, estamos en el siglo XIII, es decir, esto es lo que se llama pintura románica, pero que claramente ya ha asumido la iconografía del gótico, ¿vale? Y eso es lo que llamamos tardorrománico, ¿no? El periodo en el que el románico coincide con el gótico y asume ciertas fórmulas, entre ellas las iconográficas del gótico. Y dicho, estamos ante uno de los casos que más desarrolla esta iconografía, podemos decir que de manera relativamente temprana, y lo tenemos aquí en esta maravillosa iglesia. Vamos a ir viendo algunos ejemplos, ¿vale? Como no puedo meteros a todos en la capilla, que somos muchos, entonces os lo enseño con estas fotografías, y luego si eso por grupos, pues vais pasando, y bueno, yo estaré por ahí, si tenéis alguna duda, pues me vais preguntando, porque es verdad que si no conocemos un poco la iconografía cuesta distinguirlo, pero bueno, con la ayuda que os voy a dar ahora y las que os pueda proporcionar después, a ver si somos capaces de ir identificando las figuras. Mirad, aquí está la imagen del Pantocrátor en su mandorla, ¿no? Con forma de almendra. La mandorla simboliza la apertura del cielo, ¿no? Estamos hablando de que esto representa la segunda venida de Cristo, esa parusía, y entonces la mandorla mística del románico, que viene además de la iconografía también bizantina, representa esa apertura del cielo. Por eso muchas veces la mandorla se nos decora como con forma de olas, de agua, ¿no? Porque el cielo es agua, ¿no? En el momento de la creación Dios separa las aguas de la tierra de las aguas del cielo, ¿no? Entonces eso es lo que representa la mandorla, ¿no? Por otro lado, luego tenemos aquí la imagen del tetramorfo, que es verdad que se distingue un poquito mal, pero luego si os fijáis ahí cuando paséis dentro, se ve aquí una figura de un hombre alado, aquí el león que está un poquito desdibujado, pero si os fijáis se distingue el cuerpo, sobre todo del león, el buey es el que mejor se ve y de hecho incluso conserva la filacteria con su nombre del evangelista, Lucas, y el águila, que también se ve, aunque parezca que no se distingue muy bien, que tenemos aquí el cuerpo del águila, la cabecita y nimbado. Son todo figuras aladas, ¿vale? Tanto los seres alados en sí, que es esa figura de hombre, de ángel, pero también el león y el buey son figuras aladas, porque como digo, está haciendo referencia a esas 4 formas que aparecerán junto a Cristo, ¿no? Y luego este serafín está más desdibujado, pero cuando paséis dentro, si os fijáis, se le ven las alas, y este en cambio está muy bien conservado. Es un serafín y por lo tanto tiene 6 alas, ¿vale? Y se distinguen bastante bien. Mirad, aquí tenemos la cabeza del ángel, por aquí está el cuerpo, tapado por las alas centrales, aquí tenemos otras 2 alas y las de arriba, que es lo habitual, ¿no? Que nos encontremos 2 alas pequeñitas en la parte de arriba, las 2 que tapan el cuerpo y otras 2 que según además las fuentes son con los que vuelan, esos serafines, ¿no? Y a su vez luego este serafín, por lo menos que es el que se conserva mejor, en su mano tiene 2 elementos esféricos o circulares, calabazas que han identificado algunos, que yo creo que son orbes del mundo, pero bueno, vale, que es, no sé si lo distinguís aquí, uno y otro aquí, además con una cruz patriarcal, ¿no? Que lo que está indicando esos son los orbes del mundo, y además haciendo alusión a la esfera terrenal y a la esfera celestial como 2 esferas cristianas, ¿no? Estos serafines. Aquí también en esta foto podéis ver el cuerpo del buey, que se le ve muy bien. Veis por aquí que además gira su cabeza para mirar a Cristo, y de fondo se ven las alas, ¿vale? Y la filacteria, es decir, ese pergamino desenrollado que suele ser habitual en la iconografía románica para poder identificar en general a los personajes y elementos que aparecen en la iconografía. El resto de los animales del tetramorfo pues se han desdibujado, ¿no? Y no se ve, pero esa es la figura que mejor se ve. Y aquí debajo tenéis las 3 personas que os he hecho referencia, que están sentados sobre tronos muy bizantinos con sus cojincitos, ¿vale? Que son estas figuras que tenéis aquí, ¿no? Aquí una en el centro, veis la cabeza y el nimbo, esta que tenemos aquí también, ¿vale? Con la cabeza y el nimbo, y llevan en la mano, en este caso en la mano, una representación arquitectónica, ¿no?
Esta figura lo lleva aquí, sobre su regazo, con las manos veladas, el símbolo de santidad, lo que nos indica que es una ofrenda, y por eso lo de relacionarlo con los padres de la Iglesia, ¿no? Y esta se ve un poquito peor, pero también lo tenemos aquí. Mira, os enseño el dibujo, porque Santiago Manzarbetti hace unos dibujos maravillosos, y los voy a usar, se ven mejor, ¿no? Lo podéis identificar mejor en el dibujito, con la figura central, que es lo que decía, lleva esa arquitectura, con las manos veladas, ¿vale? Esto es muy habitual para indicar esa ofrenda como símbolo, en este caso de santidad, ¿no? Esta otra figura, que la tenemos con la maquetita o esa arquitectura con su mano derecha, mientras que con la otra parece ser que señalaba, suponemos que a Cristo o a la maqueta, ¿vale? Y esta igual, también lo tiene en la mano, y así se va creando una alternancia. Al menos había 6 figuras así, ¿vale? Es decir, las 3 que se conservan, que estarían al lado derecho, y otras 3 por simetría que habría que ubicar al lado izquierdo. Y como os he dicho, además posiblemente habría alguna figura más en lo que ya es el muro del tramo presbiterial. Pero, como os decía, el elemento, yo creo que más singular, más interesante, es el árbol de Gesé. ¿Cómo vais de frío? No os veo tiritando de momento, o sea que aguantáis a que termine el árbol de Gesé, ¿no? Vale, bien. El árbol de Gesé, como digo, en este caso es uno de los elementos iconográficos más interesantes, ¿no? Porque estamos, como he dicho, ante una iconografía que no es nueva, es verdad que no es novedosa en el románico, pero sí que estamos ante es una iconografía que se ha desarrollado mucho en este caso, ¿no? Vale. Y bueno, es una iconografía que está basada sobre todo en Isaías, ¿no? ¿Vale? Sobre todo en Isaías, aunque no únicamente en Isaías, ¿no? Porque en realidad es una conjunción de diferentes textos del Antiguo Testamento, pero también del Nuevo Testamento. Pero bueno, sobre todo lo del Nuevo Testamento en cuanto a la genealogía, ¿no? de Cristo, ¿no? Pero la base de la iconografía del árbol de Gesé está en esa profecía de Isaías, ¿no? Que nos dice: la Virgen encinta dará a luz un hijo, al cual llamará Emmanuel. Eso aparece en Isaías 7, ¿no? Pero bueno, pues nos reincide en esa idea, ¿no? También en otro pasaje más adelante, ¿no? Saldrá un vástago del trono de Gesé y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, el espíritu de sabiduría e inteligencia, el espíritu de consejo y fortaleza, el espíritu de ciencia y de temor a Yahvé. Estos son los 7 dones del Espíritu Santo que hemos dicho que aparecen también aquí representados con esas 7 palomas, ¿no? Entonces aquí lo tenemos, ¿no? Bueno, pues aquí, como digo, lo normal en el románico es eso, es encontrarte a Gesé y ese tronco florido. Pero además aquí, como os digo, se nos ha añadido toda esa genealogía que llega hasta la Virgen María, ¿no? Esto es un tema iconográfico, que además así se usaba en todos los sermones de la Edad Media, que es el claro ejemplo del valor prefigurativo que el cristianismo da al Antiguo y al Nuevo Testamento, ¿no? El Antiguo es el Nuevo Testamento velado, y todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en el Nuevo. Y esta es la iconografía por excelencia para demostrar esto, ¿no? Donde Isaías ya anunció que Jesús nacería de una virgen de la estirpe de David, ¿no? Y eso es lo que viene a remarcar, ¿no? Esta iconografía. Ese es el mensaje cristiano que transmite esta iconografía y que aquí se nos desarrolla de una manera magnífica, ¿no? Porque esa genealogía, ¿no? Como os digo, se transmite de Gesé, que le tenemos recostado, le tenemos aquí, ahora os enseñaré un detalle. Aquí tenemos a David, ¿no? Y, bueno, pues con una filacteria que iba continua, ¿no? Como una especie de papel continuo, ¿vale? Va recorriendo todos esos profetas, todos esos personajes del Antiguo Testamento a llegar a la Virgen. Además, con esta lectura, ¿no? La filacteria va haciendo como una especie de zigzag, pasando por cada uno de esos medallones, a modo de árbol genealógico, ¿no? Donde irían escritos los nombres de todos esos personajes del Antiguo Testamento, que ahora son ilegibles, ¿no? Pero que estaría en su momento todo perfectamente indicado, ¿no? Va siguiendo este zigzag, sigue todo este zigzag, ¿vale? Hasta llegar ya aquí al último personaje. Son personajes que aparecen representados de busto, así como caritas infantiles. Luego os podéis fijar en ello, ¿no? Y nos llega hasta, bueno, pues esa paloma del Espíritu Santo y sus 7 dones, y aquí la representación de la Virgen María con Cristo en su regazo, ¿no? Y así tenemos esa, como digo, esa demostración del valor prefigurativo que se le da al Antiguo Testamento y cómo esas profecías se cumplen, ¿no? Mirad, para que luego lo podáis identificar en la capilla. Vamos a ver dónde está Gesé, que es que cuesta, pero está, de verdad. Mirad, le tenemos aquí recostado, tumbado, ¿vale? Mirad, aquí está la cabeza. Este es el nimbo, ¿vale? Y tiene aquí el codo,
y el brazo, es decir, se está apoyando la cabeza en el brazo, está pues eso, recostado, dormidito, ¿vale? Que es una iconografía muy habitual. Por aquí nos viene el cuerpo, veis una pierna que viene por aquí la otra, el resto del cuerpo. De aquí justo, ¿no? Siguiendo esos esquemas iconográficos, ese texto que os he leído antes, bueno, pues surge el tallo principal. A la parte de arriba, ahora no se le ve, está David. Y, como digo, de ese tallo principal van saliendo estas ramas que forman estos róleos en la que están esos personajes del Antiguo Testamento que descienden de David hasta llegar a la Virgen María, ¿no? Lo tenemos aquí. Y de fondo está recostado Jesús en una cama con sus cojincitos. No sé si veis aquí la decoración de parte de ellos, ¿vale? Lo tenemos ahí recostado en una cama. ¿Veis la filacteria también, la que os decía? Va por aquí, que es la que luego va haciendo un zigzag recorriendo todo el árbol. Luego os vais a quedar sin cuello, ¿no? Porque hay que ir, ¿no?, moviendo por la bóveda, ¿vale? Se ve, ¿vale? Y bueno, pues eso, lo que os decía, ¿no? Aquí tenéis todo el árbol, ¿vale? Aquí está David, mirad, fijaros, a ver si sois capaces de verle. Esta figurita que sale aquí, sale un torso, aquí está la cabeza y está con su corona de mitra, el rey David, ¿vale? Le tenemos ahí con su coronita de mitra, ¿vale? Que extiende los brazos para indicar las ramas de ese árbol, de ese tronco que sale de Jesé, ¿vale? Y, bueno, pues más o menos se va viendo, la vais viendo por aquí, sobre todo cuando cruzan el tronco, esa filacteria que es continua hasta llegar a la zona de la Virgen María, que es esta representación tan bonita que tenemos aquí, ¿vale? Esta sería ya esa parte que tenemos de la bóveda, es decir, según entramos a la capilla, a la izquierda está Jesé y a la derecha está la Virgen María, ¿no? Y entonces aquí la tenemos sentada en un gran trono también de estilo bizantino. Mirad este cojincito, que son los cojincitos de forma cilíndrica, que aparecen mucho en la iconografía del arte bizantino. La tenemos aquí sentada, ¿vale? Está aquí la cara, el nimbo. Todo esto es el cuerpo sentado en el trono, ¿vale? En su mano derecha lleva una flor de lis, símbolo de su triple pureza, ¿vale? Y en la otra mano está agarrando sobre su regazo a Cristo. Le tenemos aquí, ¿vale? Que aparece bendiciendo también con su mano derecha, como es habitual. Y los 7 dones del Espíritu Santo, representado, como veis, 3 palomas que tenemos aquí. Estas se ven un poquito peor, las tenemos aquí. Y no sé si le intuís, la verdadera paloma, ¿no? La última, en la que remata el árbol, la paloma del Espíritu Santo, la central, que se la ve que un poquito, ¿vale? Justo sobre la cabeza de la Virgen María, que a su vez esto iba acompañado también, no sé si veis letras, descripciones que identificaba cada uno de esos dones del Espíritu Santo. Estaba todo perfectamente indicado. Y esa idea también de la apertura de los cielos, ¿vale? Es decir, que esto también al final tiene una connotación todo ello funerario, porque nos lleva a Cristo y a la resurrección, y no es casual que esta iconografía aparezca precisamente también en esta capilla, que no olvidemos, de carácter funerario, porque además cuando entréis vais a mirar a la derecha que hay lo que se llama una especie de nicho, que eso es un arcosolio. Es decir, esto es un elemento funerario donde ahí hubo enterrada, pues suponemos que por lo menos alguien de la familia que pagó esta capilla de carácter funerario, ¿no? Sí que se está reforzando ese mensaje. A eso voy, que le he dejado ahí para el final. Y luego está ese personaje misterioso, muy bien preguntado, que está aquí, ¿vale? Tenemos este personaje aquí misterioso, ¿vale? Le veis aquí, ¿vale? Que aparece además, bueno, pues como veis, con sus manos está señalando por un lado con una de ellas a Jesé y por otra al árbol, ¿no? Entonces aquí hay varias hipótesis, varias propuestas, ¿no?, sobre quién es ese personaje. Lo primero es que está en un umbral, está en una puerta, ¿no? Es decir, ha entrado por una puerta, ¿vale? ¿Lo veis aquí? El arco, ¿vale? Entonces aquí hay varias hipótesis. La que ha desarrollado últimamente Santiago Manzarbetia es esta, que se trata de la Sibila, ¿vale? Porque es un personaje que se asocia a la iconografía y a la idea del árbol de Jesé. La Sibila es un personaje pagano, ¿vale? En este caso, como digo, está haciendo alusión a la Sibila de Virgilio, ¿vale? En este caso de la Égoga, ¿vale? Donde en ese pasaje se nos dice: vuelve la Virgen ya, vuelve el reinado primero de Saturno, al final desciende el linaje nuevo desde las alturas del cielo. Esto es un texto del siglo I antes de Cristo. Evidentemente no es un texto cristiano, es un texto pagano, ¿vale? Pero este texto
no es casual tampoco, sabemos que se introdujo dentro de lo que se llaman las paraliturgias, ¿no? Las representaciones teatrales que se hacían en el interior de las iglesias o los monasterios. En este caso en concreto, dentro de lo que es el Ordo Profetorum, ¿no? Una especie como el lamento de los profetas, es decir, es una especie de pieza litúrgica de teatro en el que los personajes del Antiguo Testamento, los profetas, van anunciando el Nuevo Testamento, anuncian la llegada del Mesías, ¿vale? Y entonces un poco esa es la línea argumental de este teatro, de este ordo, ¿no? En el que aparecen citados varios personajes y se introduce también como personaje dentro de este ordo, de esta liturgia, a la sibila, ¿no? Y esto es un concepto que además desarrolló mucho la Iglesia medieval, es decir, aquí ya antes de Cristo se nos estaba anunciando que iba a nacer de una virgen. Es decir, Virgilio ya estaba hablando de este nacimiento virginal de Cristo. Sin saberlo, estaba hablando de Cristo. El problema es que hacía falta que llegase a Cristo para desvelar todo esto que no conocían antes de su llegada, ¿no? Y es un poco el mensaje y por qué se introduce la sibila. Entonces, Manzarbetia nos dice que es la sibila, lo que aparece ahí representado, sobre todo comparándolo con iconografías ya del gótico, del siglo XIV, fundamentalmente que aparecen vidrieras, ¿vale? Pero a mí no me convence del todo, ¿vale? Porque el hecho de que aparezca allí la puerta, a mí me está diciendo que estamos en un umbral, igual que la capilla en sí misma, que os he dicho que está en ese umbral. Al final la capilla está como generando un espacio interior, pero todavía en el exterior del atrio, ¿vale? Yo creo que en este caso, por lo tanto, es la representación del comitente, del que ha pagado esta capilla, ¿vale? Que está en ese umbral y que lo que está haciendo con, en este caso, pagar por un lado la capilla y las pinturas es buscar su vida en el más allá, ¿no? Es decir, propiciar su salvación del alma, ¿no? Y esto es lo que llamamos dentro de la iconografía del románico, eso es la presencia de los comitentes, ¿vale? Que está intentando buscar la salvación de su alma, ¿no? Y que, bueno, pues nos está indicando que eso es que ha contribuido económicamente con la Iglesia para poder ganarse esa salvación, ¿no? En esta construcción, que es algo que luego se desarrolla en el gótico. Ya sabéis que todas las capillas góticas, en realidad, sobre todo también una de las finalidades que tiene, la funeraria, por supuesto, es la de contribuir a la financiación, a la construcción de esa catedral, ¿no? Pues aquí estamos en algo muy similar, es decir, estamos que se está comenzando a desarrollar esa idea que sobre todo luego va a desarrollar mucho el gótico, ¿no? Entonces mi propuesta es esa, pero os podéis quedar con la que más os guste, la de Santiago, la de la sibila o con la del comitente. Y pues no quiero entreteneros mucho más, porque bueno, pues también quiero que paséis a ver las pinturas por dentro y pues podéis preguntarme cualquier cosa. Así que muchas gracias. Voy a apagarlo. Agradecemos